actualidad. Y este sí que es palpitante. Estaremos conversando acerca de inmigración venezolana en Colombia. Una invitada muy especial para llevar a ustedes pues este tema que a todos nos toca. Tenemos a Ana Carolina Ardila Bear, es nuestra invitada, politóloga y magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Haifa, Israel. Ella es coautora del libro de investigación periodística El caso Klein, del año 2012, validadora histórica de la novela Más fuerte que el Holocausto, del 2016, coautora del libro Pistas para narrar la justicia penal internacional, 2017, más reciente, coautora del capítulo del libro La paz no se rinde, crónicas y memorias de los acuerdos de La Habana, del 2018, y coautora del libro La guerra que se llevó, 2018. Actualmente trabaja como docente en tiempo completo en la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali en el área de Ciencias Sociales y perteneciente al Departamento de Humanidades y Artes. Carolina, bienvenida a Cali Hoy Entrevistas. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar del tema de inmigración venezolana y esto, pues, describirlo, cómo ha sido el panorama, el agite que ha tenido pues este tema de Venezuela, Colombia, aumenta la población venezolana aquí en nuestro país. ¿Cómo describirías esto? Bueno, es importante en un principio entender la crisis venezolana. Nosotros hablamos de crisis solamente desde el año 2013, aunque realmente la inestabilidad política y económica del país viene de más atrás. Empezamos a hablar de crisis en el 2013 cuando empiezan a afectar una cantidad de situaciones como, por ejemplo, la crisis económica de 2008 empieza fuertemente a ver, digamos, a afectar la economía venezolana, la caída del petróleo. Venezuela es un país petrolero que además tiene un porcentaje altísimo de su economía solo en el petróleo y ha fallado de algún modo en diversificar su economía para no caer en esta crisis en la que cayó efectivamente. Y además tenemos, por supuesto, otros problemas como es la oposición política y la guerra constante, la batalla constante entre la oposición política y el gobierno de Nicolás Maduro. Y, por supuesto, la corrupción, que es algo que no podemos olvidarnos. En Venezuela ha habido muchísima corrupción que ha hecho que esos recursos del petróleo, que son recursos muy altos, que se lleva, digamos que además durante años alimentaron a Venezuela. Eran el fuerte de Claro, en el momento en que hay una crisis, deberíamos tener ciertos recursos que nosotros teníamos guardados y que decimos, bueno, ¿cuánto tiempo podemos solventar una crisis? ¿Cuánto podemos digamos, mantener una situación de crisis económica temporal con los recursos que tenemos guardados? Y nos damos cuenta que gracias a la corrupción que había en Venezuela, pues eso no fue mucho tiempo. Eso rebosar la copa. Claro. Y bueno, por supuesto, en este momento tenemos una situación que ha llegado a un nivel altísimo de escasez de recursos básicos, temas como medicinas que ya no se consiguen, comida, tenemos cosas básicas como el papel higiénico, que es imposible conseguir. Han tenido que racionar la cantidad de comida que se puede comprar en el supermercado si la encuentras. Entonces, todo eso ha venido afectando a toda la población hasta llegar al punto en que hay una emigración masiva de venezolanos, no solamente hacia Colombia, sino hacia los países vecinos, por supuesto, y quien puede a lugares más lejanos como es Estados Unidos. En el caso de nuestro país y Venezuela, ¿cómo es esa relación histórica pues, en términos de inmigración? Bueno, es importante analizar esa relación histórica porque no es la primera vez que hemos visto movimiento de persona entre un país y otro. De hecho, la inmigración venezolana no empezó ahorita en el año 2015 realmente, ha ido viniendo poco a poco. Y asimismo colombianos durante muchos años fueron a Venezuela. Cuando nosotros tuvimos nuestra crisis, digamos, política, institucional del narcotráfico en los años 90, 80, 90, había gran cantidad de colombianos que pasaban la frontera y se iban a vivir allá. También, por ejemplo, personas que tenían miedo por el tema de paramilitarismo y que eran de la zona limítrofe, pasaban fácilmente la frontera. De hecho, cuando nosotros hablamos de hoy en día cuáles son los labores que vamos a hablar de pronto de eso un poquito más adelante, pero cuáles son los trabajos que están desarrollando los venezolanos hoy en día en Colombia, son trabajos de aseo, son trabajos
de atención al cliente, trabajos, digamos, que los colombianos no necesariamente quieren hacer muchas veces, y entonces que no necesitan de pronto conocer demasiado la cultura de la población colombiana, y entonces ellos los desarrollan. Ese es el mismo tipo de trabajos que estaban desarrollando los colombianos en los años 80 y 90 en Venezuela. La razón por la que hoy en día vemos el tema de la inmigración como una crisis es por la cantidad de personas. El tema de la inmigración venezolana se vuelve problemático es cuando vienen entrando miles de personas diarias, y ahí es donde empezamos a ver que de pronto el Estado va a tener problemas a la hora de adoptar a estas personas. De acuerdo, sí, porque a eso que mencionabas, un cierto periodo, unas décadas atrás, uno escuchaba a un colombiano que buscaba salir del país en ese traslado de oportunidades, y el referente era Venezuela, no era Chile, no era Estados Unidos, sino siempre se tenía Venezuela. Pero en esto, ¿por qué los venezolanos escogen en cierta manera Colombia, en su mayoría, para ser el destino migratorio? Claro, bueno, hay, digamos, diferentes etapas en la migración venezolana. La etapa inicial fue la etapa en la que las personas que tenían dueños de los medios de producción, las personas que tenían altos ingresos y que empezaron a ver que la cosa se estaba desestabilizando, empezaron a salir. Esas personas no necesariamente vinieron a Colombia, aunque quien tuviera empresas que tuviera que ver con temas agrícolas, quien tuviera empresas que tuviera que ver con tema de producción de materiales, venía a Colombia sencillamente porque era un traslado fácil de sus empresas. Pero también, por ejemplo, vemos en esa época una inmigración muy grande a Estados Unidos, una inmigración legal a Estados Unidos. El problema es que a medida que aumenta la cantidad de migrantes, también aumenta la cantidad de migrantes que no tienen esos recursos. Personas que eran inicialmente asalariados, que no tienen medios de producción y que están buscando un lugar donde puedan encontrar un trabajo. Ellos no tienen tantas opciones y se van normalmente a los países limítrofes. Los países limítrofes, Colombia no es el único que está recibiendo venezolanos en este momento, pero sí es el que estamos viendo que recibe una cantidad mayor. ¿Por qué? Yo siento que tiene que ver con un tema cultural. Colombia y Venezuela siempre han tenido como una afinidad cultural, siempre nos hemos sentido un poquito más cercanos a los venezolanos que lo que nos sentimos de pronto a los peruanos o a los ecuatorianos. Y entonces yo creo que eso también tiene que ver con el hecho de que los migrantes vengan hacia Colombia. Es el hecho de que si tengo que dejar mi casa, tengo que dejar mi vida, tengo que dejar mi zona de confort, me voy a algo que no me parece tan loco, que no me parece tan lejano, tan distante. Y también está el hecho de que en un principio y hasta ahora Colombia ha sido un lugar que los ha recibido muy bien. Ahorita estamos empezando a ver los retos de eso y estamos empezando a ver quienes no están de acuerdo con recibir la cantidad de venezolanos que estamos recibiendo, pero vemos que Colombia siempre ha sido un destino amigable para los venezolanos y yo creo que eso tiene que ver. Muy bien, así hemos empezado este recorrido en un tema valiosísimo para conocer de la actualidad aquí en Cali Hoy Entrevistas. Ya regresamos, vamos a una breve pausa. Regresamos, esto es Cali Hoy Entrevistas. Recordamos, hoy estamos conversando de inmigración venezolana en Colombia. Nuestra invitada Ana Carolina Ardila Bear. Bueno, pasamos a un tema y es de si se ha visto afectado en realidad socioeconómicamente Colombia con la llegada de los venezolanos. Sí, cualquier inmigración va a afectar el funcionamiento, especialmente en la parte laboral de un Estado. No necesariamente afectar de manera negativa. Hay migraciones que son muy buenas. De hecho, la inmigración se considera buena hasta un punto. El problema es cuando tenemos una cantidad tan grande de inmigrantes. Te tengo aquí de pronto unas cifras que están más o menos a febrero de este año. A diciembre de este año, hasta el pasado 31 de diciembre, había 600.000 personas procedentes del país vecino. Eso es un número muy grande. Se habla de que a febrero se piensa que había aproximadamente 35.000 personas ingresando solamente por el puente Simón Bolívar diariamente. Esos son números altísimos. Y Colombia, que ya de por sí es un país que ha tenido problemas en la parte laboral, en la parte del desempleo,
tiene que enfrentarse a esto. Y eso es un reto grandísimo. Entonces, ¿en qué manera afecta la inmigración venezolana la economía o digamos la parte social en Colombia? En eso. Estamos recibiendo personas que además vienen sin nada, porque lo que pueden pasar por la frontera es poco, vienen sin contactos, muchos de ellos, y vienen a sobrevivir. ¿Qué es lo que sucede? Ellos empiezan a, no importa qué tan buenos sean sus conocimientos, empiezan a regalar sus conocimientos y sus capacidades. ¿Por qué? Porque necesitan sobrevivir. Y entonces lo que sucede es que empiezan a hacer trabajos que los colombianos hacían por un salario, a un salario mucho menor. Y eso afecta, pues en general, todos los salarios colombianos. El día de mañana vamos a ver que estamos buscando un trabajo en atención al cliente y vamos a ver que lo que las empresas están dispuestas a ofrecer es menos de lo que estaban dispuestas a ofrecer antes. ¿Por qué? Porque saben que ahora hay personas que lo hacen por menos dinero. Aumenta el tratamiento informal. Claro, tenemos en este momento mucha más demanda de trabajo que oferta. Entonces empezamos entre los mismos trabajadores a competir, no solamente por quién sabe más y quién está más capacitado, sino por quién hace el trabajo por un precio menor. Y eso eventualmente, si no se crean políticas públicas que regulen esta situación, va a afectar los salarios para todos los colombianos. Por otro lado, también tenemos el hecho de que muchas de esas personas están llegando a las grandes ciudades, que es donde ellos consideran que tienen las mejores oportunidades. Y las grandes ciudades no realmente los reciben de la manera en la que ellos esperarían. No todos ellos consiguen un trabajo, no todos ellos son legales, que hay también que empezar por ahí. Entonces, si no eres legal, te parece mucho más complicado conseguir un trabajo. Y de esa manera lo que empieza a suceder es que personas que están desesperadas, no necesariamente porque ese haya sido su plan al venir a Colombia o porque ese es lo que desean hacer, pero recurren a la criminalidad. Esa es una de las salidas. Otros, por ejemplo, en esa búsqueda de suplir necesidades dentro de lo que los acoge en la seguridad social. En el caso puntual de Cali, vemos en el sistema de salud, en el SISBEN, en la mayoría de extranjeros registrados que calaban unos 647, ¿sí? Casi 530 eran venezolanos. Entonces buscan la manera de poder suplir esas necesidades que traen de otro modelo. ¿Cómo sería en sí pensar en la situación, la seguridad social de los venezolanos aquí en Colombia? Listo. El tema de seguridad social es por un lado muy complejo y por otro lado muy simple. Porque constitucionalmente cualquier extranjero que esté en Colombia tiene que recibir lo mínimo en cuanto a salud. ¿Qué significa? Emergencias. Si una mujer embarazada llega a un hospital colombiano y dice, voy a tener mi bebé, la atienden. No importa quién sea, no importa cuál sea su situación, si tiene EPS, si tiene SISBEN, si no tiene nada. Entonces, en este caso, la instrucción que se ha dado por parte del gobierno colombiano es, si un venezolano llega en situación de emergencia, se atiende. Lo mismo está pasando, por ejemplo, con los niños venezolanos que vienen sin vacunación, se vacunan. Eso, digamos que por ese lado es simple. Por otro lado, estamos viendo que eso va a tener consecuencias en el tema de la salud, porque ¿cuánto podemos nosotros atender a personas que no están pagando seguridad social y que no están contribuyendo a a todo lo que es la seguridad social, a todo lo que es la salud? Si no contribuimos, en algún momento se nos van a agotar los recursos. Eso es un hecho. Entonces, en este momento lo que está sucediendo es que se está haciendo un censo para tratar de determinar realmente cuántos venezolanos hay, legales e ilegales. Porque parte de nuestra problemática es que han entrado tantos venezolanos que no sabemos cuántos son. Tenemos unos números que creemos que son cercanos a la realidad, pero no estamos seguros en su totalidad. Entonces tenemos que esperar ese censo para poder desarrollar políticas públicas que nos permitan pues realmente solucionar esta situación. Mirar a ver, por ejemplo, los que vienen con lo que es el permiso especial de permanencia. Sí. Ellos tienen la posibilidad de acceder a un trabajo de manera legal. Entonces la idea es medir cuántas de estas personas, que se habla más o menos de 70,000, pero realmente no tenemos un número real, mirar cuántas personas de estas tienen un trabajo formal y cómo logramos que sus empleadores empiecen a pagar su seguridad social
como hacen con todos nosotros. El tratamiento. Exacto. Entonces, los que son legales, los que tienen trabajo, son un reto menor, porque sabemos que de esa forma, pues, tenemos solución. Los que son ilegales, que por un lado, pues, nuestras opciones son limitadas, porque en este momento devolverlos a su país es complejo, entonces tenemos que mirar cómo solventamos esos retos, y es difícil. Es cierto, de los legales, de los ilegales, pero yendo directo al punto de atención que está brindando Colombia a los venezolanos, ¿qué piensa usted? ¿Debe seguir haciendo esto Colombia? Bueno, eso es un tema complejísimo. Es un tema complejísimo porque por un lado tenemos los derechos humanos. Desde el punto de vista de los derechos humanos, nosotros no podemos permitir que personas que no ven sus derechos fundamentales cumplidos en su país regresen y se expongan a situaciones que pueden llegar hasta la muerte. ¿Cuántos niños con desnutrición severa no tenemos que han llegado de Venezuela? Porque no hay comida, porque no hay dinero, no hay trabajo. Entonces, desde un punto humanitario, Colombia tiene que seguir ayudando. Por otro lado, desde un punto de vista práctico, ¿cuáles son los instrumentos, cuáles son las herramientas que tiene realmente Colombia para enfrentarse con esta masiva inmigración? Desde mi punto de vista, Colombia no lo puede hacer solo. Colombia necesita ayuda. Hay diferentes estamentos que ayudan. Están diferentes oficinas de la ONU, como es ACNUR, que se encargan de esta situación de desplazados o de refugiados y pueden colaborar no solo económicamente, sino con programas y con políticas públicas que pueden después ser implementadas por Colombia. También de esa manera, y digamos, para que esto suceda es importante el censo, es importante saber cuántos tenemos, es importante saber cuántos vienen en camino, poder predecir cómo esta crisis va, por cuánto tiempo se va a mantener y cómo se va a desarrollar para poder generar esto y para poder pedir la ayuda a los estamentos y a las instituciones existentes que se dedican a eso, ayudar a estados que reciben refugiados, que reciben personas desplazadas. Y en cualquier momento poder ejecutar algo que de una vez diga, vamos a mitigar, ¿sí? Claro. el ingreso de más población. Bueno, de alguna manera Colombia ha mitigado. ¿Cómo intenta Colombia mitigar la inmigración? No cerrando fronteras y diciendo, bueno, nunca más nadie más entra, porque entonces tendríamos una situación humanitaria. Pero Colombia dice, listo, hay ciertas cosas que yo puedo hacer que no significa que se vengan a vivir a Colombia todas estas personas. Colombia ha implementado una cosa que se llama las tarjetas de movilidad fronteriza, que le permiten a estas personas que pasan la frontera recibir ciertas cosas como lo que es salud, vacunar a sus hijos, poder acceder a la compra de comida, de, digamos, materiales como básicos como lo sería el papel higiénico, etcétera, y que tienen el permiso para quedarse en la zona fronteriza por un delimitado tiempo y después tienen que regresar a sus hogares. Entonces, no los están recibiendo de manera absoluta como inmigrantes, pero sí les están permitiendo acceder a la salud y a digamos, a ciertas cosas fundamentales como es toda la comida y todos los implementos que no se consiguen ya en Venezuela y que ellos necesitan del lado de la frontera colombiana. Y de esa forma tratar de mitigar la inmigración. Si nosotros permitimos a estas personas entrar con regularidad a nuestro lado de la frontera y acceder a esto y después volver a su casa, entonces no los tenemos como migrantes, pero igual ayudamos en la parte humanitaria. Está contribuyendo, es cierto. Vamos a otra pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas. Ya venimos para generar conclusiones sobre este importante tema. Volvemos en Cali Hoy Entrevistas y en este último bloque, bueno, para tocar un tema y es, ¿cree usted, Carolina, que se solucione la crisis de Venezuela? La crisis tiene solución, pero no es una solución, así como en Colombia cuando hablamos del posconflicto y decimos que no va a suceder mañana, es lo mismo con la crisis venezolana. No podemos esperar que eso suceda mañana. Si Venezuela en 20 años sigue luchando con su economía, está bien, es esperable. Entonces es una situación que primero necesita un cambio de régimen, en mi opinión personal, pero eso no va a solucionar la situación de la noche a la mañana. Se necesita un régimen, primero, que combata la corrupción,
que empiece a tratar de atraer nuevamente a los medios de producción, porque cuando todos los dueños de los medios de producción se van de Venezuela, pues Venezuela ya pierde su capacidad de generar economía. Tenemos asalariados, pero no tenemos quien les dé trabajo. Entonces, un nuevo régimen que venga va a tener que luchar con eso y también luchar con, por supuesto, seguir produciendo petróleo, seguir, digamos, generando dinero de eso que pueda ayudar a alimentar la economía, pero también tienen que terriblemente empezar a ver cómo diversifican su economía para que puedan enfrentarse a otra crisis del petróleo que se pueda dar más adelante y que no signifique que en el instante en que hay una crisis en el precio del petróleo, ahí mismo hay una crisis económica en el país. Entonces, exacto. Entonces es un proceso que va a ser largo, que va a ser difícil y que va a depender enteramente de volver a traer los medios de producción a Venezuela. Bueno, y de que se diera el cambio del régimen, ¿creería que los venezolanos retornen a su país? Bueno, si hay algo que yo veo en los venezolanos es que son terriblemente nacionalistas, positivamente. Aman a su país, les duele lo que está sucediendo en su país, siempre ven un sueño en regresar a su país. El problema viene en quiénes van a regresar, porque que hay una gran población que va a querer regresar a Venezuela, eso es cierto, pero ¿quiénes van a regresar? Normalmente quien salió con dinero de Venezuela, quien salió y logró montar sus empresas fuera, o quien tiene títulos universitarios, digamos, que les permiten generar recursos, construir vidas en otros países, va a ser más difícil que vuelvan, porque son los que ya lograron reconstruir su vida, y esos son los que Venezuela necesita que vuelvan. Porque una persona que tiene una empresa y que puede ponerla a producir en Venezuela va a generar economía. Un doctor, un arquitecto, un abogado, esas son personas que necesitamos en la economía y en la sociedad para que empiece a volverse funcional nuevamente la sociedad. Entonces, ese es el reto. No solamente que vuelvan las personas que tenían un título universitario y ahora están aquí manejando un taxi o que están aquí limpiando casas porque no tienen otra opción, sino que también vuelvan esas personas que lograron construir una vida afuera, que tienen conocimientos necesarios conocimientos o empresas o mecanismos necesarios para la sociedad y la economía y que ayuden a reconstruir eso. Y eso es más difícil de prever, no lo podemos saber hasta el momento en que suceda. Miremos del otro lado de la tribuna, los procesos antimigratorios que se han generado con esta crisis. Los procesos antimigratorios. Pues es complejo también, porque es difícil decirle a alguien, usted es racista o xenófobo porque no acepta la inmigración venezolana, que es lo que se está haciendo. Esa es la forma en la que estamos combatiendo esos grupos antimigratorios. Y por un lado, muchas de sus, digamos, bases ideológicas tienen que ver con eso, pero por otro lado tienen que ver con una dificultad real, y es que ven que Colombia no va a poder enfrentarse a la migración y asimismo solucionar problemas sociales existentes en Colombia y poner como prioridad a los colombianos por encima de los nuevos migrantes. Entonces, por un lado, es importantísimo que nosotros no caigamos en la xenofobia y que entendamos que estamos haciendo un trabajo humanitario al permitirles a los venezolanos venir, pero por otro lado, sí tenemos que exigirle a nuestro gobierno y a nuestro Estado políticas públicas que nos permitan vivir dignamente y no caer en una crisis similar a la de Venezuela. Así es, bueno, y ya para el cierre, y en este caso pensar cuál sería la responsabilidad, el papel que juega la academia, la universidad, para también hacer su aporte a lo que es este tema. Yo creo que tiene dos responsabilidades principales. El primero, educar, hacer que nuestros estudiantes entiendan qué es lo que está sucediendo, que entiendan cómo llegamos acá a esta crisis y cómo podemos buscar soluciones. Y la otra que va muy relacionada con esto es eso, es buscar soluciones, buscar, digamos, idear políticas públicas, idear herramientas de contingencia para poderle presentar eso a nuestro gobierno, a nuestro Estado, a nuestras comunidades y tratar de apoyar el proceso para que sea un proceso positivo y no un proceso negativo como muchas personas lo ven. De acuerdo, bueno, importante panorama el que hemos recorrido pues, a partir de este tema, inmigración venezolana en Colombia. Le agradecemos a Ana Carolina por sus aportes.
Así cerramos otro capítulo de Cali Hoy Entrevistas con temas de actualidad para toda la gente, realizado desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali. Pendientes a las ediciones de Cali Hoy Entrevistas.